Vamos a intentar entrar, espero poder hacerlo. Uso pero no recomiendo, así que no vayan a copiar bajo ningún término. Ojalá, por favor, no nos corran con el poncho y nos den un chance de mostrar un poco su interior. Como sé que les gusta y son bastante morbosos, nos vinimos hasta la Estación General Artigas para descubrir su historia, el pasado y presente de esta estación de trenes. Lo curioso es que voy a tener que ver porque cada vez que visito un lugar abandonado lo hago con un Brian. Este lugar fue pensado para ser la puerta ferroviaria más grande de todo el Uruguay. Hoy está abandonado, cerrado y olvidado. Millones invertidos, años de obra y trenes que casi nunca llegaron. No es una estación cualquiera. Lleva el nombre de Artigas y fue pensada como el gran renacimiento del ferrocarril en Uruguay. Fue inaugurada un 23 de junio del año 1827 y lleva cerrada definitivamente desde 2003. Esto significa que llegó a funcionar más o menos 105 años antes de ser clausurada y quedar totalmente abandonada. Pero pará, porque esta estación fue cerrada para reabrir una mucho más moderna. Pero el problema fue que quedó casi vacía desde el primer día. Se invirtieron millones de dólares que jamás fueron recuperados, porque el sistema ferroviario nunca acompañó ese cambio. Un lugar icónico que funcionó durante más de un siglo. Vio pasar generaciones enteras, despedidas, reencuentros, soldados, inmigrantes. Esta modernización, que tenía como objetivo doblegar todo lo que venía haciendo bien la estación anterior, terminó muriendo casi desde su nacimiento, por el simple hecho de haber llegado en el peor momento del ferrocarril. Y voy a ser directo, el gran problema acá fue que se modernizó la estación, la infraestructura, no así la flota de trenes. Se pasó de tener una estación del siglo XXI, pero con trenes que ya habían quedado en el pasado. Y cuando una estación nace sin trenes, el abandono solo es cuestión de tiempo, sumado a que el pueblo ya había elegido las carreteras. Lo peor es que el abandono fue silencioso, empezando con la reducción progresiva de los trenes, la falta de mantenimiento, hasta llegar al cierre público. Un lugar que había sido pensado para el movimiento se convirtió en un monumento al silencio. Más allá de todo lo mencionado anteriormente, la inversión para esta estación para la época fue gigantesca. Aunque no hay datos 100% oficiales, investigaciones sobre el tema apuntan que se llegaron a invertir entre 11 y 12 millones de dólares. Y creo que podemos verlo a simple vista, porque la arquitectura del lugar sí que impone. Pero vamos a dejar algo en claro. A diferencia de lo que uno esperaría, la inversión no fue lo que falló, fue el momento en el que se hizo. Ahora bien, es normal que nos surjan algunas preguntas. ¿Por qué nunca se reactivó? ¿Desinterés, mala planificación o simplemente decisiones políticas? En mi opinión, es una mezcla de ambas. Se levantó el edificio antes de tener un sistema que pudiese respaldarlo, porque una estación no genera trenes. Los trenes generan estaciones activas y el ferrocarril no fue una prioridad para el Estado. Cuando algo no se usa, deja de importarle a todo. Sin mantenimiento, sin un proyecto claro de reutilización, sin un plan claro, se llegó a un punto donde reactivar el tren de pasajeros ya no era barato. Entonces, abandonarlo fue lo más simple. Lo podemos resumir como la suma de malas decisiones sostenidas en el tiempo. Desde 2018, el edificio y el predio volvieron a estar formalmente bajo el control del Estado, tras largos juicios que determinaron que debía estar bajo la órbita pública. Esto significa que es parte del patrimonio estatal. Desde este cambio hubo varias iniciativas oficiales, de todo tipo, espacios culturales, zonas gastronómicas, hasta inclusive volver a reactivarla. Si bien hay ideas de qué hacer con la estación, hasta ahora ninguna es concreta, ni hay fecha para que vuelva a respirar la
la vida ferroviaria. Más bien, hasta hay teorías que mencionan que se está dejando morir muy silenciosamente. Para llegado el momento, el puerto puede hacerse de este terreno y poder seguir ampliándose. Es una simple teoría, pero que tiene mucho sentido, ya que históricamente el puerto de Montevideo tiene la necesidad de expansión. Y este terreno se encuentra en un punto sumamente estratégico si hablamos del punto de vista logístico. Si bien este argumento por sí solo no prueba lo que digo, hay que tener en cuenta que en muchas ciudades del mundo ocurrió lo mismo. Por acá una pequeña fisura en el espacio-tiempo, para comentarles que estuve en el mejor museo que visité hasta hoy en día, el Museo Ferroviario. José Luis, quien fue y es el encargado de mantener el mismo en pie, se va a encargar de contarles la historia súper completa y detallada del ferrocarril en Uruguay. Si quieren más información, en mi cuenta de Instagram o TikTok van a tener un video más detallado, pero este lugar es perfecto para escuchar la historia completa y poder ver algunos de los trenes que aún siguen en funcionamiento inclusive. Mi intención es documentar el lugar y contarles sobre la historia. Lamentablemente nos negaron el paso, y es una lástima porque sí permiten que haya gente viviendo y destruyéndolo, pero no que alguien vaya a grabar unas pocas tomas. Hay vigilancia privada y aún así lo siguen destruyendo. Lo siguen usando para ya se imaginan qué. ¿Qué te dijo el loco? ¿Qué te dijo de grabar? Claro. La historia ferroviaria en Uruguay fue clave para integrar el país y mover su economía. Nació a fines del siglo XIX, impulsada por capitales británicos, conectando el puerto con el interior del país. Durante décadas fue el principal medio de transporte. Su declive, que como vimos fue una mezcla de varios factores, se produjo a mediados del siglo XX. Marcó un antes y después en el país. Hoy, gran parte de la red gestionada por la Administración de Ferrocarriles del Estado permanece inactiva, con símbolos como la Estación Central General Artigas que reflejan tanto su grandeza pasada como el abandono. La Estación General Artigas no es solo un edificio vacío, es la prueba de lo que pasa cuando la infraestructura va más rápido de las mismas decisiones. Creo que la pregunta es un poco al pedo. Para quienes me vean desde otros países, en vano. ¿Ustedes creen que debería recuperarse o es mejor dejarla como testigo de una época? El problema no fue el tren, fue que dejamos de creer en él. No nos íbamos a ir sin antes contarte un poco sobre la fachada, pero no la dejamos para el final porque no sea importante, sino porque para grabar esto no íbamos a tener mayores complicaciones. La estación completa fue diseñada por el arquitecto Luis Andrioni. Cuenta con un estilo eclecticista con influencias renacentistas, barrocas y academillistas, típico de las grandes terminales ferroviarias del siglo XIX. En lo más alto todavía está el gran reloj original. Aunque su vidrio está roto y permanece detenido, es una imagen poderosa del tiempo. Lleva congelado desde que los trenes dejaron de pasar, pero quizás lo que más llama la atención son las 5 estatuas, que tuvieron como objetivo celebrar el espíritu tecnológico que hizo posible el tren moderno, sin contar al prócer de Uruguay que se encuentra en el centro. Las otras 4 pertenecen a personalidades que ayudaron a este progreso. Esta fachada con el reloj detenido y las figuras del progreso entre el abandono y la memoria del pasado ofrecen una imagen muy potente que nos cuenta la historia del auge ferroviario y su silencioso final.
Espero hayan llegado hasta el final del video. Espero haberlos entretenido. Y por qué no haber revivido algún viejo recuerdo. Ahora ya podemos festejar que todo salió bien. Grabamos, nos fuimos y acá no pasó nada. Los espero en mi cuenta de Instagram o TikTok, donde también van a poder encontrar este tipo de contenido. Y nos estamos viendo por nuevas aventuras en el canal.